Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa noche. Es una bendición una vez más poder estar de vuelta en esta nueva temporada. Es una gran bendición una vez más después de algunos días de fuera del aire, dirían por ahí, ¿verdad? Fuera de las transmisiones. Pero ya estamos aquí de vuelta otra vez, ¿verdad? Es una gran bendición poder seguir compartiendo la palabra de Dios. Para eso fuimos llamados, y como diría el apóstol Pablo, me es impuesta necesidad, ¿verdad? Entonces lo hacemos de corazón, lo hacemos con amor, lo hacemos con alegría, porque entendemos que para eso el Señor nos ha llamado, ¿verdad? Y nos está preparando para que sigamos haciéndolo, ¿verdad? Y nosotros también a la vez fuimos constituidos siervos del Señor para ir edificando la iglesia, para ir preparando a la amada para ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor les bendiga. Somos la iglesia de Cristo, mi alto refugio, aquí en Muyuta, Jutiapa, ¿verdad? La cuna del sol, le dicen a Jutiapa. Nosotros estamos aquí en Muyuta, un lugar entre montañas, ¿verdad? Entonces es un clima bastante rico y es una bendición de parte de Dios estar aquí para seguir compartiendo la palabra del Señor. Les mandamos saludos a todos los hermanos que nos ven, a los amigos, familia que nos ve también en el nombre de Jesús. Sabemos que hay varios que siempre están siguiendo estas transmisiones, estos temas que compartimos acá, ¿verdad? Entonces vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a compartir esta palabra. Siempre les invitamos a que nos sintonice el día sábado, como hoy, el día domingo, lunes, martes, mientras todavía estemos sin aperturar el templo, ¿verdad? Si no, más adelante, según cómo se vayan dando las cosas, vamos a ir haciendo algunos cambios tal vez en las transmisiones, pero por el momento seguimos de la misma manera. Entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que nos ayude a compartir su bendita palabra en esta hermosa noche que el Señor nos está regalando. Padre, gracias por esta bendición, Señor, de poder compartir tu palabra. Gracias porque tú, Señor, te has acordado de nosotros, nos tomas en cuenta, Señor, nos tomaste, Señor, como dignos, Señor, de poder, Señor, ser tus hijos, Señor, de poder ser tus siervos, Señor. Bendigo, Señor, a todas las personas, a los amigos, los hermanos que estén viendo estas transmisiones. Les mandamos, Señor, una palabra de parte del Señor a sus vidas, a sus corazones. No sabemos lo que estén viviendo, Señor, pero oramos también, Señor, por las diferentes necesidades que puedan estar atravesando en sus hogares, Señor, ya sean económicas, ya sean, Señor, con sus hijos, con los padres, Señor, todo problema, toda situación que se esté viviendo, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo ruego, Señor, te lo suplico, Señor, que tú seas el que hable a sus corazones, que utilices mi boca, mi lengua, mis labios, Señor, para bendición, Señor, de esos hogares, de esas familias, Señor, que sea una palabra que venga a impactar sus corazones, a hablarle a sus vidas, Señor. Oramos también, Señor, por los que están presos, Señor, los privados de libertad, Señor, por los diferentes, Señor, centros carcelarios, Señor, que tú también ahí te glorifiques, que ahí llegue, Señor, tu palabra como ha llegado a través de siervos, Señor, que has enviado ahí, que has levantado, Señor. Acuérdate de ellos, Señor. Nosotros, Señor, también nos acordaremos de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, oramos por los que están en los hospitales recuperándose, Señor, de diferentes enfermedades. Oramos, Señor, por los que están pasando, Señor, problemas, Señor, con sus riñones, Señor, en su corazón, Señor, problemas en la sangre, todo cáncer, Señor, en el nombre de Jesús, sea anulado, que desaparezca, Señor, toda enfermedad en los huesos, Señor, toda osteoporosis, artritis, Señor,
Obra tú, Señor, pon tu mano de sanidad sobre los cuerpos, Señor, sobre las vidas, Señor, y por sobre todo, Señor, que también sean sanados, Señor, sus corazones, Señor. Oramos por los que están padeciendo, Señor, de este virus, Señor, el COVID-19, Señor, que tú los levantes, que tú se recuperen en el nombre de Jesús. Que haya un milagro de parte tuya, Señor, en sus cuerpos, Señor, en esos pulmones, en esos, Señor, en su sistema respiratorio, Señor. Te lo ruego, Señor, por amor de tu Hijo Jesucristo, Señor amado. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es orar, ¿verdad? Tan hermoso es orar. Es una necesidad de nuestra vida. Pues en esta noche yo quiero compartirle este tema que se llama las cárceles del alma, ¿verdad? Y verdaderamente nosotros podemos vivir o podamos estar viviendo o ya hemos vivido situaciones en nuestra alma, ¿verdad? Usted sabe que nosotros somos trinos, ¿verdad? O tripartitos, como se quiera decir. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que nuestro espíritu fue resucitado cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos. Dice su palabra, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero pueden haber cárceles, aún que nosotros ya seamos creyentes, hijos de Dios, podemos tener cárceles en nuestra alma, ¿verdad? Sabemos que es en el alma donde se llevan a cabo muchos de los conflictos. Sabemos que no necesariamente pueden ser pecados, sino situaciones o condiciones que puedan haber en ella, que nos puedan llevar, claro que a pecar, ¿verdad? Entonces, este es el tema para esta noche, las cárceles del alma, y vamos a ver un versículo por acá. En Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, mire, y a los presos apertura de la cárcel. Entonces entendemos, hermano, que estas cárceles no son necesariamente físicas. Hoy por hoy hay muchas cárceles en todos los países del mundo donde hay personas que están purgando, ¿verdad? Donde están pagando, por decirlo así, delitos que cometieron. Algunos pueda que estén también injustamente, pero de alguna manera hay cárceles en lo literal, ¿verdad? Aquí en la tierra, en este mundo. Y obviamente hay cárceles espirituales. De hecho, en el único capítulo que tiene el libro de Judas, se mencionan las cárceles donde están guardados espíritus, ¿verdad? De parte de las tinieblas, ¿verdad? Que cometieron pecados. Se habla ahí de los ángeles que cayeron con el mismo Satanás, ¿verdad? Entonces, si en lo literal hay cárceles, pues recuérdese que lo literal, lo que se ve, fue tomado de lo que no se ve. Entonces hay cárceles espirituales donde podamos o puedan estar algunas personas, ¿verdad? En el nombre de Jesús, que no, pero puede serlo. Tal vez no nos hemos dado cuenta que estamos cautivos en algo que definitivamente no nos deja avanzar. Usted sabe que una cárcel es un recinto pequeño, donde a puras penas si cabe una persona, su cama y algo más, pero es un espacio pequeño donde no se tiene acceso a otras cosas, ¿verdad? Donde le cortaron la libertad a esa persona. Entonces, volviendo a lo espiritual, pueda que hayan cárceles en nuestra alma que no nos dejan, hermano, por ejemplo, avanzar, que nos tienen detenidos. Claro que son cárceles donde nosotros nos pudimos haber metido, o donde de alguna manera el enemigo propició que nosotros nos metiéramos. Entonces, mire, prisión.
Esta palabra prisión, usted sabe que también es lo mismo, es un sinónimo de cárcel. Y aquí del griego 4886, que es sundesmos. Ahí aparece en la pantalla, si se logra ver. Dice que es un lazo conjunto, que es un ligamento. Dice figurativamente, dice principio unificador, control, prisión y vínculo. Entonces, alguien que tenga una ligadura, recuérdese que hay ligaduras de impiedad. También dice, si no estoy mal, Isaías 58, donde habla del verdadero ayuno, habla de desatar las ligaduras, ataduras. Esas ataduras de alguna manera nos tienen a las personas cautivas en algo que pueda estar afectando a sus vidas. O sea, hay cárceles, como le digo, no necesariamente son pecados en sí, pero también puedan ser pecados. Hay cárceles de inmoralidad, hay cárceles de vicios, por ejemplo, vicios donde mire, la persona batalla con eso. Aún siendo cristiano, aún siendo hijo de Dios, hay batallas. Hay luchas que se pelean, hay gente que está batallando, hermano, contra vicios, ¿verdad? Contra la drogadicción, contra el alcoholismo, aunque el alcoholismo es calificado como un tipo de drogadicción también, es increíble, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar y vamos a ver la primera cárcel, y es la cárcel de maldad. Y en Hechos 8, 22 al 23, dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿A quién le están diciendo esto? Esto era a Simón, un hombre que Simón el mago, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, tal vez ¿verdad? Yo creo que era Simón el mago. Pero la cuestión es que este hombre, cuando él vio que dice que los apóstoles estaban imponiéndole manos a los enfermos, eran sanados, él llegó con Pedro y le dice que quería que le pagaba para que él también tuviera ese poder. Y entonces el apóstol Pedro le discernió la intención que tenía él, porque de plano que este hombre estaba acostumbrado a ganar dinero ilícitamente, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro le dice que él, hermano, le dice que él se encontraba en una cárcel de maldad. No, el otro era Bar Jesús, ¿verdad? Que es diferente. Este es Simón. Simón era mago, ¿verdad? Sí. Entonces practicaba cosas ocultas, ¿verdad? Entonces estaba acostumbrado a ganar dinero de esa manera. Entonces dijo, que estos me den ese su poder que tienen y la voy a hacer, voy a hacer más dinero. Entonces el apóstol Pedro le dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Imagínense cómo él logró discernir lo que él estaba pensando, ¿verdad? O sea que Dios le reveló lo que este hombre estaba pensando. Entonces esta es una cárcel de maldad, porque me imagino que él practicaba la magia, y me imagino que así que para enriquecerse, pues, pero me imagino que hacía magia para dañar a alguien, tal vez para enfermar a alguien, para hacerle una maldad. Entonces es un yugo de iniquidad que puede ser patente en personas que son creyentes e incluso bautizados, porque ahí atrásito dice que él había sido bautizado. ¡Qué tremendo!
¿Qué es lo que tenía este hombre en su corazón? Él tenía avaricia en su corazón. Por eso Dios lo castiga por medio del apóstol, ¿verdad? Y le dice, en hiel de amargura estás, arrepiéntete de esa maldad. Entonces, hermano, mire qué interesante, porque como lo deja ver ahí ese pasaje, él era un creyente. O sea que puede haber gente, mire qué tremendo, puede haber gente dentro de una congregación practicando el ocultismo, practicando las artes mágicas, ¿verdad? Que Dios detesta, ¿verdad? Ya la vez pasada miramos la hechicería moderna, y por decirlo de la forma, ¿verdad? Porque eso tiene, estas cosas vienen es milenario, ¿verdad? Entonces, pero en el Antiguo Testamento, a los que practicaban la magia o la hechicería, los brujos, eran castigados con la muerte. ¡Qué tremendo! Entonces, todavía él, yo creo que en versículos más adelante les dice, por favor rueguen a Dios que no, por esto, ¿verdad? Que él le estaba diciendo. Entonces, vamos a ver, yo creo que tengo esos versículos ahí, Hechos 8:23. Hechos 8:23. Sí, mire, allí dice que habían recibido, él quería recibir el Espíritu Santo, y no solo él no quería recibir el Espíritu Santo para ser lleno, sino que él quería recibir el poder para hacer dinero. Entonces mire lo que dice más adelantito, dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjese. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. O sea que ellos ya le habían dado una palabra. Porque mire lo que dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces ahí es donde dice, arrepiéntete, y lo que le dicen, ¿verdad? Entonces, qué tremendo, hermano. Porque le dicen, tu dinero perezca contigo. O sea que le lanzaron una palabra fuerte. En otras palabras, morite con todo y tu dinero. Y al final él suplicó, y me imagino que Dios ha de haber tenido misericordia de ese hombre, ¿verdad? Pero esa es una cárcel tremenda, hermano. Entonces, una cárcel de maldad. Hay gente que vive, que solo vive maquinando, que solo vive pensando en hacer maldad. Dice la Biblia que los impíos no duermen pensando en la maldad que van a hacer. Están planificando, ¿verdad?, lo que van a hacer el siguiente día. La Biblia dice que en los postreros días se aumentará la maldad. Por el incremento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermano, hay que pedirle al Señor, si en nuestro corazón, mire, menciona la amargura. La amargura, entonces, puede ser de alguna manera una prisión de maldad que nos tiene aprisionados. La amargura puede ser por muchas causas, ¿verdad? Por el dolor que se siente, por pecados hermano, que no se confiesan, por daños que, como le digo, que hemos recibido en la vida. Puede haber amargura en nosotros. Pero vamos a ver cárcel de deuda. Y obviamente no estamos hablando de una cárcel literal, estamos hablando de cárceles espirituales que están en el alma. Entonces Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino,
no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Entonces, mire, pues, mire, aquí habla otra vez de la amargura. Puede causar amargura, rencor, odio, etcétera. Mire, cuánta gente no está hoy endeudada literalmente por una mala decisión, por una emoción, por comprar un vehículo, por comprar una casa, por comprar también, no sé, por cosas materiales. Sí, mire, comienza la deuda literal, ¿verdad? De deberle a un banco, a una entidad financiera, pero en el alma también hay deudas. Fíjese que hay muchos tipos de deudas. Hay tipos de deudas, por ejemplo, de amor. Hay deudas de amor. Hay deudas de honra. Por ejemplo, uno tiene que amar a su esposa, y si no la está amando, pues tiene una deuda con su esposa. Puede tener deuda de amor con sus hijos. Puede tener deuda de amor con sus padres. Hay gente que no ama. Y igual también de honra. A los padres se les tiene que honrar, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra. Entonces, pero puede hacer que alguien no esté honrando a sus padres. Y al deshonrar a los padres, pues está cayendo en una cárcel de deuda, le está debiendo. Y también, obviamente, las deudas económicas. Fíjese que yo veo aquí en Proverbios 17:18 dice: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, mire, el meterse uno a deudas, como le digo, en lo literal, por ejemplo, el ser fiador. Mira, hay gente que está amargada porque le sirvió de fiador a alguien, a un su amigo, dice aquí, o a un su familiar. Y hay gente que a veces sale fiador y gente que ni conoce. Y después, mire, se van y le dejan la deuda a la persona. Y mire, otro versículo que habla del fiador: ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, que ¿por qué te van a quitar tus cosas por salir de fiador? Dice. Como le digo, deudas materiales, pero hay deudas espirituales. Deudas espirituales en las que uno tiene que, de alguna manera, hermano, nosotros somos, como diría aquella alabanza del hermano Juan Carlos Alvarado: soy deudor, dice, ¿verdad? De ti, Señor, soy deudor. Nosotros sí no tenemos cómo pagarle al Señor. Yo le digo muchas veces: Señor, yo no tengo cómo pagar todo lo que tú has hecho por mí. Aunque el Señor Jesús ya pagó el precio, hermano, pero nosotros realmente no tenemos con qué. La Biblia dice que todo es de Él. Todo se lo debemos a Él, ¿verdad? Entonces somos deudores. Le debemos todo al Señor, le debemos la vida, por decirlo de esa manera, ¿verdad? La salvación no es que se la debamos porque ya fue pagada, pero nosotros realmente somos de alguna manera, hermano, estamos comprometidos con el Señor. Estamos vinculados, hicimos un pacto con el Señor cuando le entregamos nuestro corazón. Entonces, de alguna manera, hermano, somos deudores del Señor, ¿verdad? Él no es deudor de nosotros, porque Él, hermano, no le debe nada a nadie. El Señor siempre, hermano, Él es remunerador. Él recompensa todo lo que tú hagas, todo lo que yo haga. El Señor, hermano, no se queda con nada. Dice que aún un vaso de agua que le den a uno de sus pequeños no quedará sin recompensa. Amén. Entonces voy a pasar a otra cárcel. Esta es pues similar, ¿verdad? Pero mire,
cárcel por no perdonar, o sea, cárcel por falta de perdón. En Mateo 18:25, voy a leer el 25, después me voy a saltar al 32, 33, hasta el 35, ¿verdad? Entonces, mire, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, mire, de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Esta es aquella parábola de aquel siervo, hombre que tenía un siervo que le perdonó una gran cantidad, era una deuda grande que él le perdonó, y lo dejó ir y le dijo: está bien. Pero dice que este siervo al que le habían perdonado encontró a otro que le debía también, y era algo menor, pero él no lo perdonó, sino que dice que ordenó a su señor venderle, dice, y a su mujer e hijos, y a todo lo que tenía, para que le pagase la deuda. O sea que a él le hicieron misericordia, pero él no hizo misericordia. Entonces, mire, se puede tener prisionero a alguien al no perdonarlo. Qué tremendo, hermano. Imagínense, por uno no perdonar a alguien, lo tiene atado, lo tiene encarcelado. Puede ser la misma persona que no se perdona a sí misma. Mire qué tremendo. Que no se perdona a sí misma un error, algún error o pecado cometido. O sea, hay personas que Dios ya los perdonó, y ellos siguen, hermano, recordando, mire, porque perdonar es olvidar. Dice la Biblia que en uno de los profetas, que Él toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar. O sea, Él ya no se recuerda, hermano. Él ya no nos está echando en cara. Él no se recuerda de lo que nosotros hayamos hecho. Pero puede ser que nosotros mismos no nos perdonemos algo que nosotros hayamos hecho. Entonces se vuelve una cárcel en nuestra alma. Fíjese que también aparece aquel versículo que le preguntan al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dice: no, 7 veces no, 70 veces 7. Hermano, y no quiere decir que 70 veces 7 toda la vida, un día. Está diciendo, si vienen y te ofenden 490, porque son 70 por 7, eso es lo que da, ¿verdad? 490, y al día no lo van a ofender a uno. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo es: si te piden perdón, todas las veces que te pidan perdón, perdona. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras transgresiones, podría ser hasta iniquidades? Porque Él es el que perdona todas tus iniquidades, dice aquel salmo. O sea, entonces Dios, hermano, nos perdona, pero puede hacer que nosotros no perdonemos a alguien. Mire, hay personas que dicen: yo, lo que me hizo ese mi papá, o ese señor, o ese viejo, dicen, porque ya ni le dicen papá, eso sí no lo perdono. Lo que me hizo mi madre, mire, ahí sí que aunque nuestros padres, tu padre o tu madre te haya abandonado, tenemos que perdonarlos, aunque no los hayas conocido. Hay que perdonarlos. La Biblia dice: padre y madre nos dejare, con todo el Señor nos recogerá. Quiero decirte una cosa, que si tú ya le entregaste tu corazón a Cristo, tú eres hijo de Dios y tienes un Padre en los cielos que vela por ti. Tú no eres huérfano. Dice Mateo 6:12, dice: perdónanos nuestras deudas. Mire, perdónanos. Este lo podemos aplicar para la cárcel que vimos anterior y esta. Como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores. O sea que hay que perdonar las deudas al hermano. Pero mire, me debe un montón, mire, económicas. Mire, las deudas económicas, pues eso pídale al Señor. Hay que orarle al Señor, ¿verdad? Porque puede ser que hermano, yo no puedo decirle perdónale la deuda si te deben, qué sé yo, qué cantidad de dinero. Eso ya solo será el Espíritu Santo que va a hablar a tu corazón, ¿verdad? Pero usted se recuerda que en el año del jubileo, cuando se cumplían los 50 años en Israel, se celebraba la fiesta del jubileo y se perdonaban las deudas. Incluso se dejaban ir a los esclavos, se dejaban libres. Y entonces era pues prácticamente era una fiesta que se vivía, ¿verdad? Era una fiesta de liberación, era una fiesta de perdón. Sí, se perdonaban las deudas. Qué bonito que fuera ahora así, ¿verdad? Y que perdonaran los bancos, ¿verdad? Padre bendito, ¿verdad? Entonces, pero eso era, pero mire, pues esa fiesta, porque nosotros como hijos de Dios, pues no tenemos que celebrar las fiestas judías, esas son fiestas para ellos, pero sí tienen una aplicación y un simbolismo para nuestra vida, porque quiere decir que Cristo, nuestro Señor, Él ya se cumplió ese jubileo en nuestra vida, y Él ya nos perdonó, Él ya nos liberó, ya no somos esclavos, somos libres, ¿sí? Ya no somos esclavos del pecado, ya no lo debemos ser, ¿verdad? Entonces, qué maravillosa la palabra del Señor, ¿verdad? Pero aquí donde dice perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mire, mucha gente repite esta oración del Padre Nuestro por repetirlo, pero verdaderamente nosotros tenemos que ponerle atención y ver cada punto. Sí, definitivamente que aquí está hablando, hermano, pues también más que todo de lo espiritual, creo yo, de que si hay faltas, ofensas en nuestra casa, entre nuestras familias. Mire, hay gente que se odian, familias que se odian, hermanos que se odian. Y mire, en el Antiguo Testamento el que mataba a alguien era un asesino, era un homicida. Pero hoy dice la palabra del Señor que no, si nosotros, eso lo dice en Juan, que si nosotros odiamos a nuestro hermano, es como que nosotros lo estuviéramos asesinando. O sea que la gracia, hermano, a muchos dicen que estamos en la gracia. Ajá, pero porque estamos en la gracia no quiere decir que todas las cosas se pusieron más. Esta ley se puso más, le agregaron un tanto más. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar a otra cárcel. Cárcel por ancestros. Yo sé que muchos no creen en estas cosas, ¿verdad? Pero ahí está, estuvimos predicando acerca de eso, ¿verdad? De los espíritus generacionales, ¿verdad? Entonces, mire, Éxodo 25 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mire hermano, pueden ser pecados que son de alguna manera heredados genéticamente, por decirlo de esa manera. No es que tal vez heredemos pecados, pero sí heredamos, ¿cómo se llama? Leyes, ¿verdad? Las leyes en nuestros miembros. Por ejemplo, yo estoy, mire, con esto, por ejemplo, del homosexualismo, lesbianismo y todas esas
situaciones que no son normales y que ahora quieren que sean aceptadas. Grupos que se levantan y que hay que aceptar cómo son. Mire, Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. ¿Cómo Dios va a aceptar situaciones así? Dios cambia, Dios restaura, Dios cambia a las personas. Pero lo que le quería decir yo es que, mire, muchos dicen que eso no se hereda. Pero yo me temo que algunas cosas de estas sí se heredan. Y que viene un daño, en la genética. Sí, en la genética. Claro que nosotros sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para cambiar toda genética dañada. Mire, puede ser gente, porque dicen que no nacen homosexuales, pero yo le pudiera decir que Dios no hizo al hombre así, hizo varón y hembra, pero hermano, se ha trastocado la genética de tal manera que algunos niños o algunas niñas nacen con tendencias. Y si, imagínense, si nacen con esas tendencias y no son ministrados de parte de Dios a través de ministros, ¿verdad? Y de los mismos padres para romper todas esas cosas, yo sí creo que se heredan muchas cosas. Muchas veces el padre puede ser alguien que por ejemplo era un asesino. Puede hacer que el hijo no salga así, pero muchas veces vienen, cuando no se rompen esos pecados, cuando no se perdonan y no se rompen esos pecados, esas ligaduras, pues alcanzan, se traspasan a las generaciones. ¿Verdad? Como hablábamos del ¿cómo se llama aquel que se me olvida siempre? Del alcoholismo, ¿cómo se llama? Es que cromosoma 14, si no estoy mal. Está científicamente comprobado que el alcoholismo se puede heredar. Y más que todo, por ejemplo, si la mamá era alcohólica. Imagínese usted, me metí a otro rollo, ¿verdad? Pero imagínese usted si una mujer se dedicó, por ejemplo, a la prostitución. Mire, hay daños que traspasan, que ya no solo están en el cuerpo, en el alma, sino que llegan hasta el espíritu. Y uno de los daños tipo de pecado que daña el espíritu, oiga esto, es por ejemplo la inmoralidad sexual, un adulterio, una fornicación, una violación. Imagínense un hijo o una hija producto de una violación, aunque supuestamente el daño se lo hicieron a la mamá, ¿verdad? La progenitora, pero puede haber ahí de alguna manera una ministración del enemigo hacia ese niño, hacia ese bebé. Entonces hay cárceles por ancestros. Primera de Pedro 1:18 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis. Ahí está. Recibisteis de vuestros padres. ¿Sí? O sea que se reciben cosas buenas de los padres. Mira, hijos que heredan el talento del papá o de la mamá, perdón. Por ejemplo, el talento para jugar fútbol. Por ejemplo, el talento para pintar. ¿Qué sé yo? Así como se heredan rasgos físicos, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso está bastante claro.
hay cárceles por ancestros. Entonces, lo que uno tiene que pedirle al Señor, que se lo muestre. Mire, yo le voy a contar algo. Claro que no es... Le voy a contar algo que no es un pecado, sino que fue en este caso que yo también... Ahí, mire, si la ciencia sabe que hay enfermedades hereditarias, eso está comprobado. Que si alguien es diabético en la familia y tiene hijos, casi... no sé qué probabilidad sea, pero hay un alto grado de que en los hijos más de alguien vaya a tener diabetes. Y así hay otras enfermedades. Fíjese que a mí me contó mi mamá, ¿verdad? Que cuando ella estaba embarazada de mí, a ella le dio paludismo. Ya casi ni se menciona el paludismo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero no me lo va a creer usted. Pero yo recuerdo, no sé si todas las veces, pero sí recuerdo que en algunos momentos, que cada vez que yo cumplía años, el día de mi cumpleaños, me daba paludismo. ¿Cómo ve eso? Y a ella le dio. Y de alguna manera me traspasó a mí. Me llegó a mí a través de la sangre. Por eso decimos genéticamente, ¿verdad? Me traspasó esa enfermedad a mí. Y mire, también hay enfermedades en los huesos. No sé si la osteoporosis, pero hay enfermedades en los huesos que de alguna manera, si la enfermedad la tiene la mamá o el papá, muchas veces las heredan los hijos también. Así, y fíjense que las enfermedades en los huesos son tremendas, las enfermedades en la sangre y las enfermedades en los huesos son tremendas también. Hay algo ahí que yo no, algún misterio diría, pero que yo no soy científico ni nada, ¿verdad? Pero se dice que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no, que el espíritu del hombre está en los huesos, ¿verdad? De alguna manera lo deja ver la Biblia, la palabra. Entonces, imagínense cuando los huesos tienen algún problema. Por ejemplo, ahorita se me viene el caso de David. Mientras callé, como dice el versículo, se secaron mis huesos. ¿Cuándo fue eso? Cuando él cayó su pecado. Cuando él no confesaba su pecado. Entonces, el pecado, hermano, de alguna manera afecta los huesos también. Ay, hermano, yo no sé si usted me lo cree o no, pero eso yo le puedo decir. No le voy a decir que todas las enfermedades de los huesos es por eso, pero que se me hace que tiene algo espiritual cuando se padece de los huesos. ¿Verdad? Entonces, vamos a avanzar. Ya me detuve bastante ahí. Entonces, hay cárcel de concupiscencia. Esto ya es, son pecados de inmoralidad, la concupiscencia. Entonces, segunda de Timoteo 3:6 dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, dice, arrastradas por diversas concupiscencias. Mire, volviendo a hablar de los ancestros, si una persona dentro de la línea generacional practicó, por ejemplo, la prostitución, mira, o fue una persona que le ha gustado o le gustó a los antepasados, le gustó, mire, hay personas mujeres u hombres que no necesariamente practicaban la prostitución, pero eran personas inmorales. Hombres que andaban, como diría la canción aquella, dejando los hijos regados por donde quiera. ¿Verdad? Entonces, esa era una persona que pensaba que era don Juan Tenorio, pero lo que era la verdad que era un pobre diablo, ¿verdad? Porque es esclavo de su concupiscencia.
Mire, ahí sí que hay hombres y hay mujeres que no pueden controlarse en ese aspecto, ¿verdad? Y andan teniendo mujeres y dejando hijos por todos lados y haciendo infelices a un montón de gente. Te dice que son, aquí habla dice, porque estos son los que se meten. Vamos a ver, 2 Timoteo 3:6, vamos a buscarlos, vamos a ver, porque está hablando de algo. 2 Timoteo 3:6. Vamos a ver. Aquí vamos a hacer un mini discipulado. Es que está hablando, mire, está hablando del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora dígame si no estamos viviendo tiempos peligrosos. Peligrosos en todo sentido, no solo por la violencia, sino espiritualmente hablando. Porque dice, aquí hay 18 características. O sea, son 6 más 6 más 6, imagínense. Porque, o sea, la influencia del anticristo sobre este mundo, sobre este sistema. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Mire, ¿qué sería esto sin afecto natural? O sea, que a un hombre que no le gusta una mujer, porque ese es el afecto natural, sino que lo que le gusta es otro de su mismo género. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados quiere decir entontecidos, ¿verdad? Amadores de los deleites, mire, amadores de los deleites más que de Dios, y hay un montón de tipos de deleites, porque concupiscencia, hermano, no solo también es un deseo, la concupiscencia es un deseo desenfrenado, y el deseo desenfrenado no solo es por el sexo, aunque se está relacionando a eso, pero hay gente que también habla de los glotones. Y hay muchos tipos de glotonería también, ¿verdad? Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces ahí es donde dice, porque de estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Entonces, hermano, una persona que anda haciendo esto, teniendo una mujer por aquí, una mujer por allá, o una mujer que tiene un hombre por aquí, una mujer por allá, y un hombre por allá también, porque hoy está muy pareja esa situación. Antes se decían que los hombres eran los infieles, pero se da de los dos, de todos los lados, ¿verdad? Entonces, mire, es un deseo incontrolable por el pecado sexual. Fíjese que hasta se hacen canciones y todo, ¿verdad? Que lo prohibido es más bonito, que lo prohibido es mejor. O sea, claro, porque el pecado atrae, el pecado seduce, se ve bonito. Cuando habla del simple, en Proverbios habla que habla de la mujer que seduce con sus palabras dulces, dice, pero que al final van a ser como hiel. Es una persona que vive así, hermano, no es feliz. Está en una cárcel de concupiscencia. Es un deseo por lo prohibido. Y hay gente que le gusta eso. Mire, ¿sabe quién era uno que por ejemplo, Sansón? Sansón era desde el vientre venía, Dios lo había apartado para que fuera un libertador del pueblo de Israel, un juez.
Pero sin embargo a él le gustaban las mujeres prohibidas. No le gustaban las del pueblo, sino que le gustaban las filisteas, le gustaban las de otros lugares. Entonces eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Le gustaba lo prohibido, no quería hacer las cosas como él quería. Es como aquellos jovencitos o aquellas jovencitas que solo le gustan los muchachos porque dicen que en las iglesias no hay bonitos o no hay bonitas. Animó, y como las muchachitas a veces que andan sin temor del Señor, pues andan de una manera provocativa, hasta con espíritus de sensualidad se visten. Y igual, ¿verdad? En las fotos que se toman en las redes sociales, como dijo mi pastora, se las toman de arriba para abajo, ¿va? ¿Por qué se las toman de arriba para abajo? Las muchachas, ¿verdad? Porque quieren enseñar más de la cuenta. Es bien terrible todo esto. Se está viviendo un tiempo bien difícil, bien tremendo. Muchachitos con muchachitas y otros ahí hasta viejos intercambiándose fotos, ¿verdad? Mándame una foto, así, mándame una foto allá y todo. Es una cárcel de concupiscencia. Jala, y aquí empieza a salir un montón de cosas. Realmente el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Pero las pasiones juveniles no solo afectan a los jóvenes, afectan a los viejos. Como dice mi apóstol, hay viejos todos panzones, ya, o sea, que ya tienen sus años, pero quieren vestirse puros patojitos. ¿Va? Entonces, perdón, ¿verdad? Pero hay señoras ya pasadas de años que ya su cuerpo ya no está como cuando tenían 15, pero se quieren vestir de 15 y con microfaldas, ¿verdad? Y no es que uno sea legalista, pero la verdad es que ya se, como dice él, hasta se miran ridículos, ¿verdad? Cada cosa con su etapa, pero realmente se está viviendo un tiempo ahora muy, muy delicado, muy, muy peligroso, y que el Señor pues nos ayude y nos guarde, porque en este aspecto lo que hay que hacer es mejor salir huyendo, como le pasó a José, ¿verdad? Que mire, ahí había una mujer, no, si habían mujeres tremendas, la Dalila seduciendo a Sansón, y la Potifara, diría, ¿verdad? La mujer de Potifar seduciendo a Josecito. O sea que no solo los hombres, ¿verdad? Tremendo. Pero avancemos, ¿verdad? Ya el tiempo va a millón. Cárceles. Cárcel de rebeldía. Salmo 107, 10 al 11 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. Mire, ¿por qué estaban aprisionados y en aflicción? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Mire, hoy en día se ha levantado un espíritu de rebeldía como nunca antes. Hoy se desató todo. Se desató todo. Rebeldía, pecado de inmoralidad. Mire, hay también, por ejemplo, la desobediencia a los padres, lo que estábamos leyendo en el texto anterior. Pero rebeldía no es como dicen rebelde sin causa, ¿verdad? Sino que realmente mucha gente. O sea, rebeldía es rebelarse contra la autoridad. Mire, protestan por aquí, protestan por allá, manifestación por aquí, manifestaciones por allá. O sea, es un espíritu de rebeldía que está gobernando sobre este mundo y es una cárcel terrible. Hay mucha gente que no sabe, ahí sí que no sabe ni por qué es rebelde.
Pero mire, uno de los pecados que hizo que el pueblo de Israel pereciera en el desierto, porque la generación que salió de Egipto quedó postrada en el desierto, fue la rebeldía. Se rebelaban contra el Señor, se rebelaban contra la autoridad. Mira, al rebelarse contra la autoridad, en automático se están rebelando contra Dios. Se rebelaban contra Moisés. Y qué tremendo. Entonces, mire, hoy los padres muchas veces no sabemos o no saben por qué los muchachos se comportan de tal manera. Pero habría que ver dónde comienzan. Así que de la noche a la mañana, o pudiera ser que también los padres también sean rebeldes, ¿verdad? Y le están enseñando a sus hijos a ser rebeldes. Imagínense que uno como padre le diga a un hijo: mira vos, si te para un policía ahí en la calle, no le hagas caso. Está enseñando a ser rebelde. Mira vos, si el pastor te llama a la atención, no le hagas caso. Y mire hoy, cuánta gente no se rebela contra la autoridad. Cuánta gente no murmura cuánta gente no murmura y no está de acuerdo nunca con las autoridades. Y mire, ¿sabe qué es lo peor? Que no solo no están de acuerdo, como nos enseña a nosotros nuestro apóstol, uno puede no estar de acuerdo en ciertas cosas, pero las autoridades, la Biblia dice, fueron puestas por Dios. ¿Va? Entonces, si uno se rebela contra la autoridad, entonces, hermano, se está rebelando contra Dios también. Y mire, lo que le iba a decir es que hoy, desde hace un tiempo que esta cosa del internet existe, ahora no están de acuerdo contra el presidente, no están de acuerdo contra un diputado, con un diputado, mejor dicho, un ministro, y los famosos memes, ¿verdad? Mire, da risa algunas cosas, sinceramente, ¿verdad? Porque utilizan pero como dice nuestro apóstol, algunas cosas ya rayan en la rebeldía, entre la abusivez en contra de la autoridad. Y se burlan de todo. Hoy se burla de la gente de todo. Entonces, esa es rebeldía. Y el resultado de endurecer el corazón ante la palabra, mire, porque dice que estaban aprisionados por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor. También dice, si no estoy mal, en Romanos capítulo 1, dice, por haber desechado la verdad, Dios ¿cómo dice? A un espíritu de error. Porque no quisieron, el que rechaza la verdad. Entonces, mire, el que rechaza la verdad, hasta Dios mismo les envía un espíritu de error para que le crean entonces al error. No quieren, rechazan la verdad. Entonces, mire, dice, por endurecer el corazón ante la palabra y no atender los consejos de Dios. Bueno, esto ya. Entonces, mire, para ir ya como compresionando. Cárcel de legalismo. Esto definitivamente es para nosotros los que somos cristianos. ¿Y cómo hace de daño el legalismo? Los dos enemigos fuertes que se han levantado en estos últimos tiempos, y el Señor se lo mostraba a un siervo de Dios hace años, iba a ser el legalismo y ¿cómo se llama? El ecumenismo. Eso. Se me van a veces las palabras aquí, pero aquí me la recuerdan. Colosenses 2:20 al 23 dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas
que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Ay, Dios, hombre. Legalismo. Mire, el legalismo barato, como se dice, ¿verdad? O el legalismo más burdo es, por ejemplo, vamos a decir, pero el de la ropa, por ejemplo. Que si la mujer se pone pantalón, mire, no es hija de Dios. Que si se pone pantalón, imagínense, si no es hija de Dios, están diciendo que es hijo del diablo. Que si se pone pantalón es pecadora. Y yo aquí me he enfrentado contra eso, y en todos lados. Y le digo a algunas personas, ¿verdad? Yo prefiero que mi esposa ande con pantalón y no con chiquifaldas, ¿verdad? Que anden, pues le estoy diciendo el legalismo más burdo, pero el legalismo no solo es, por ejemplo, con la ropa. El legalismo va mucho más allá de eso. Por ejemplo, leyes de hombres, que si usted no está casado, no lo podemos bautizar. Ese es un legalismo. Que me muestren, o que bueno, en este caso serían las personas que practican este tipo de doctrinas, donde dice que si alguien no está casado no lo pueden bautizar. Y si se muere y no lo bautizaron porque no está casado, o al revés, no lo casan porque no está bautizado. Entonces, esos son legalismos. Y así hay otra sarta de situaciones que son leyes de hombres. Mire, queremos cambiar a la gente por afuera. No se trata de cambiar a la gente por afuera, no se trata de limpiar el vaso por afuera, es por adentro, lo dijo el mismo Señor. Mucha gente, a veces llega alguien y lo miran con cierta forma, con su pelo largo, por ejemplo, a un varón, y ya quieren meterle tijera, ¿verdad? Claro que conforme va conociendo uno al Señor y la palabra, también tiene que llegar la revelación, y esa persona va a ir cambiando por afuera también. Pero queremos cambiar a la gente por afuera, queremos ponerle la ropa que nosotros creemos. Y lo que hacemos es que alejamos a la gente. Que si llega esa persona pintarrajeada, como que es payaso, porque hasta así lo dicen desde los púlpitos, entonces es hija de, ya me le dicen que es hija de Jezabel. Lo dicen. ¿Va? Entonces, y que mejor no llega a la iglesia, y no para los perdidos llegó el Señor, pues. ¿Y qué pasa si llega una persona que practica la prostitución? Y el Señor, ¿acaso no el Señor perdonó a aquella mujer que tenía 7 chamucos, 7 demonios, y la liberó? ¿Acaso el Señor no perdonó a aquella mujer samaritana que tenía 5 maridos has tenido el que tenés, y todavía andas buscando más? Le dijo prácticamente. Y la perdonó. Y así, imagínense que si le hubiera dicho, mira, te encargo, ¿verdad? Que, no sé, vestite bien. No. Dios cambia por adentro primero, y también va a cambiar por afuera. Me gustó un dicho de un siervo del Señor hace muchos años que decía: el que sabe vestirse por adentro, sabe vestirse por afuera. Claro que algunos ya tienen sus añitos y todavía no dejan las mañitas, y va a haber que decirle: mira, con sabiduría, mira, papayito, mira, mamayita, así, ya sabe, ¿verdad? Bueno, ya llevo 1 hora, solo le voy a leer esto.
Me llamó la atención que hablaba de las casas de prisión. Oiga eso, casas de prisión. Ay, sí, hermano, con esta cuarentena la casa se volvió una prisión. Pues no me refiero a eso. Mire, Isaías 42, 6 al 7 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que los ojos de los ciegos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques, oiga, de la cárcel a los presos. Pero no vamos a ir nosotros al pavón o al preventivo a sacar a los presos. Esto es espiritual. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea que hay gente que vive en casas de prisión. Y no me estoy refiriendo a su casa literal que sea una prisión, sino que pueden estar en una casa espiritual de prisión. Entonces hay casas que se vuelven prisión, ponía yo aquí. Algunos que se han sentido en este tiempo aprisionados en sus hogares, pero mire, ¿sabe por qué se sienten aprisionados? Porque no les gusta estar con su familia también. Les gustaba andar con los cuates por todos lados. Pero esto va más allá. Más que sentirse como prisionero en la casa, es una condición espiritual. Y voy por el tiempo. Cárcel profunda. Mire, Lamentaciones 3:53 dice: ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Dice: yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Invoqué tu nombre desde la cárcel profunda. Hay gente que puede sentirse como en una cárcel profunda, que no va a salir de ahí. Como dice el Salmo, como en el pozo de la desesperación, el pozo cenagoso. Hay gente que siente que no sale, que está empantanada, que está atada, que no hay salida. Eso puede ser una cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros, dice. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Si nosotros le clamamos, hermano, el Señor nos va a sacar o te va a sacar de esa cárcel profunda. El vicio puede ser una cárcel profunda, hermano. Los vicios pueden ser una cárcel profunda donde alguien sienta que no puede salir de ahí. Pero yo te quiero decir, tú que me escuchas y que todavía tienes problema quizás de cigarro, de alcoholismo, de drogadicción. Mire, hay adictos a los juegos de video, juegos de cartas, juegos de un montón de cosas. Que el Señor te puede liberar de eso. Concluyo con esto. Salmo 142, 5 al 7 dice: clamé a ti, oh Señor, dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, que estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Mire cómo dice: saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Conmigo harán fiesta los justos cuando me hubieras destetado, dice. Qué tremendo esto. Entonces mire, el alma puede estar en una cárcel, como te decía, por falta de perdón, de rebeldía, de concupiscencia, por ancestros, por el legalismo, por tantas cosas. Por cárcel de maldad, cárcel de deuda. Yo no sé cómo estés tú ahora, pero sinceramente cualquiera de estas situaciones es difícil, es lamentable, es triste. Pero quiero decirte que para eso envió el Señor su palabra, para libertarnos, para liberarnos. Mire, tal vez no lo puse aquí, pero aún la enfermedad
nos podemos sentir como en una cárcel que no salimos. Tal vez te sanas de esto, te viene otro y de esto. Habría que pedirle al Señor que nos ilumine, que nos guíe, porque han venido esas cosas a nuestra vida. Yo quiero orar por ti, el tiempo avanzó y bueno, ayúdame a orar, tú que te sientes quizá en alguna situación de estas o quizá gracias a Dios no, pero si tú te sientes así, pues quiero orar por ti en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando por todos aquellos que se sienten prisioneros, que se sienten, Señor, cautivos, Señor, que se sienten atados a alguna situación, Señor, quizás de las que predicamos ahora o alguna otra que pueda haber en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu salvación, envía tu libertad, envía tu salud, tu sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y saca a todos aquellos, Señor, que se han sentido encarcelados, que se han sentido atados, que se han sentido prisioneros, Señor. A alguna de estas situaciones, Señor, trae libertad. Liberta, Señor, a aquellos que se sienten encarcelados. Liberta sus manos, liberta sus pies, quita toda cadena, Señor, toda ligadura de sus manos, todo grillete de sus pies, toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús. Hay muchos que se sienten deprimidos, muchos que se sienten derrotados, pero quiero decirte que el Señor tiene una vida nueva. Quiero decirte que el Señor tiene algo nuevo para ti, que el Señor tiene una oportunidad gloriosa, oportunidades para ti. Él tiene esperanza para ti. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Que el Señor te saque de ese hoyo, de ese foso de la desesperación. Quizá te has sentido así por falta de economía, porque no has tenido los recursos necesarios. Pero el Señor, a través de su palabra, trae libertad a tu vida en esta noche. Recíbelo en el nombre de Jesús. Yo te ministro libertad. Libertad a tu vida, libertad en tu espíritu. Ya el Señor te hizo libre en tu espíritu. Y si hay alguna atadura en tu espíritu, porque hay amargura que traspasa hasta el espíritu, que seas libre de toda amargura, que seas libre de toda deuda espiritual, y aún que el Señor pueda perdonar y hallar gracia delante aún de los hombres, y sean perdonadas algunas deudas o todas nuestras deudas, porque Él pagó por nosotros. Él pagó por nosotros. Pero tú también tienes que aprender a perdonar. Perdona, porque muchas veces por no perdonar estás encarcelado y tienes encarcelado al que no perdonas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús. A ti toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Si el Señor nos lo permite, el día de mañana estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Espero que esta palabra haya servido de bendición para tu vida. Que el Señor te bendiga. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana si el Señor lo permite. Bendiciones.